¿Qué ha significado la noticia del fallecimiento del comandante Fidel Castro? Bueno, los cubanos estamos consternados. Yo pienso que, dada la relevancia que tiene Fidel para todos los cubanos, es una pérdida muy sensible. Es una pérdida y es un compromiso, es decir, la consternación forma parte del luto del pueblo de Cuba por perder a un hombre que trajo a Cuba su verdadera y definitiva independencia. Y el compromiso es grande porque la lealtad a los principios que él nos enseñó a todos. Nosotros somos todos fuimos jóvenes que nacimos con la revolución, que crecimos con la revolución, con los desafíos que ha tenido la revolución cubana y los principios del internacionalismo, de concebir a la patria como la humanidad, América Latina, de establecer vínculos con América Latina, todo el tema relativo a los códigos éticos de lo que debe ser una persona que lucha por un mundo mejor. En el caso de Cuba, la profunda transformación que hizo la Revolución Cubana tiene a la impronta de Fidel de una manera muy acentuada. Decir Revolución Cubana es decir Fidel Castro. Y en el alma de todos los cubanos está ese cariño inmenso y ese sentimiento de lealtad. Cuba antes de 1959 tenía una realidad bastante compleja y la revolución posibilitó el acceso a la salud, a la educación de manera universal y a la cultura. Fidel una vez le preguntaron y le dijo a una persona, yo no te digo cree, te digo lee. Y yo creo que cuando tú le das al ser humano los instrumentos para que se instruya y su cultura se eleve, le estás poniendo en sus manos la posibilidad de interpretar el mundo, de una vida mejor. Normalmente se identifica la calidad de vida con tener cosas. La calidad de vida es ser más feliz con menos. Y yo creo que en eso está el componente de la intensa espiritualidad que los cubanos tenemos como resultado de las enseñanzas de Fidel. Por otra parte, Fidel es un líder de talla mundial que cambió el curso de la historia. Un país tan pequeño como Cuba, una isla de apenas 11 millones de habitantes, en una cercanía con el país más poderoso de la historia, con el que tenemos un diferendo histórico de peso, Cuba logró, a pesar del bloqueo y que aún seguimos bloqueados, obtener resultados sociales muy importantes para su población. Y Cuba ha contribuido a la independencia, por ejemplo, de Angola y con ello a la derrota del apartheid. Y ha estado presente en todos los países, los médicos cubanos han estado presentes en todos los países donde ha habido terremotos o fenómenos naturales que han reclamado la presencia y la solidaridad de Cuba. Fidel fue el creador de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha formado más de 10.000 profesionales de la salud, maestros del sur, de América Latina, de otros continentes. Es decir, es una obra que trasciende con mucho la geografía cubana para insertarse en una preocupación por el mundo, en ese concepto que él defiende, que es martiano. Fidel, profundamente martiano, concibe que patria es humanidad y que cualquier injusticia en cualquier lugar del mundo debe ser atendida por un revolucionario. De manera que un pueblo que decidió hacer una revolución y que decidió darse a sí mismo su destino, está hoy consternado por la pérdida del hombre que realmente encarna todos esos deseos de independencia, de libertad y de justicia social, pero con un compromiso de seguir adelante y de que es justamente un compromiso de lealtad a los principios que nos enseñó Fidel. Como han visto las repercusiones aquí en Uruguay y también a lo largo de todo el mundo, y también teniendo en cuenta que a partir de hoy se abre un libro de condolencias para, bueno, dejar que cada uno pueda dejar el mensaje que quiera hacia el comandante, que se cierra el 4 de diciembre. Sí, no, hemos tenido sensibles muestras de cariño y de respeto. En el caso concreto de Uruguay, estamos realmente hemos sido muy receptivos a la sensibilidad que el pueblo uruguayo ha mostrado por la partida de Fidel. Y en el caso de los adversarios o que no haya coincidencias políticas, porque yo no creo que en la vida de un político tan grande como Fidel haya que hablar de enemistades, sino de adversarios, de personas que no comparten nuestros ideales, pero que nosotros siempre hemos tratado en un ambiente de respeto y se han manifestado con mucho respeto en el caso de Uruguay, lo cual realmente valoramos muy positivamente. Y las personas que comparten su visión del mundo, los revolucionarios, pues nos han acompañado y están haciendo realmente acciones de una marcada sensibilidad
que valora también el pueblo de Cuba. Como tú decías, nosotros hemos abierto acá un libro de condolencia para que las personas expresen en él sus sentimientos hacia Fidel, hacia la revolución. Y hoy en Cuba, a las 9 de la mañana, hora de Cuba, se inauguraron los honores que le está rindiendo el pueblo de Cuba a Fidel, en un homenaje muy sentido. Realmente las imágenes son conmovedoras, en la base del monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución, desde donde tantas veces se dirigió al pueblo de Cuba en concentraciones que llegaron a ser en algunos casos de 1,5 millones de personas en la plaza. Es decir, son multitudes que apoyaron la revolución, que hicieron posible la revolución y que fueron allí con él muchas veces a escucharlo. Las doctrinas de Fidel las explicaba de una manera tan pedagógica que la recepción era inmediata, había un compromiso también con él. Y eso pues es lo que está sucediendo hoy, es decir, el pueblo está manifestando su admiración, su respeto, su cariño por Fidel en este momento de dolor en que, bueno, la vida física cesa, pero digamos que partió hacia la eternidad. Yo creo que mueren los hombres, pero no sus ideas, y la vida así lo ha demostrado. Cuando Fidel asaltó en Moncada, reivindicó que el autor intelectual era José Martí, el héroe nacional de Cuba, que había muerto fue en el centenario del nacimiento de Martí. Y yo creo que con Fidel va a pasar otro tanto, se incorpora a todos los que son los grandes hombres de América Latina, y en el caso particular de Cuba, al hombre que trajo la verdadera independencia. Desde el 2006, Fidel había pasado como el mandato también a su hermano, a Raúl, a raíz de algunos aquejamientos de salud. ¿Y cómo se imaginan ahora, bueno, Cuba sin Fidel, y también teniendo en cuenta que la ley natural de la vida marca que, bueno, Raúl tiene 85 años, ¿cómo se imaginan de aquí en más los próximos referentes que puedan venir para seguir este pensamiento y estas ideas en cuanto a la revolución? Sí, mira, cuando Fidel enfermó, en realidad el segundo secretario del partido de Cuba es Raúl Castro, que no está ahí porque sea su hermano, sino porque fue de los 5 hombres que sobrevivieron en el momento más duro de la guerrilla, y ha sido un compañero de luchas de Fidel en toda la vida. Cuando se habla de la generación del centenario, se habla de hombres como Raúl, como el Che, como Camilo. Muchos de ellos se incorporaron en la sierra, otros vinieron desde Granma. Raúl estuvo con Fidel en el asalto a Moncada, estuvo en México preparando la invasión de Granma, y es un hombre de méritos propios. Y es bueno porque todo el mundo dice el hermano de Fidel, pero es un combatiente que está ahí por su espacio en la historia de Cuba, no por ser hermano de Fidel. En Cuba tienen lugar las elecciones después de esto, de la enfermedad, y Raúl es electo presidente de Cuba por el Consejo de Estado. En unas elecciones es bueno decir que en Cuba, por ejemplo, el partido no nomina candidatos, se nominan a nivel barrial, y las elecciones son por circunscripciones, municipios, provincias, hasta llegar a la nación, al Consejo de Estado. Raúl tiene 2 mandatos, este está en su segundo mandato, ha hecho pública su intención de en el 18 ya no volverse a postular y dar paso a las nuevas generaciones de dirigentes de la Revolución Cubana. Y no se trata, yo haría énfasis en la continuidad, no son personas, porque cuando se habla de relevo parecería que hay una coyuntura en la que es una nueva etapa. Bueno, yo creo que los que hoy son los jóvenes que están en posibilidades de darle continuidad a la revolución se han formado al lado de la generación histórica y han venido siendo dirigentes de la revolución desde hace muchos años, y comparten los mismos principios de Fidel y de Raúl, y del Che y de Camilo y de otras mártires que tuvo Cuba, que conforman esta generación histórica. Yo creo que Fidel propiamente definió que revolución es sentido del momento histórico, es decir, la revolución no es un ente estático, la revolución evoluciona, la revolución es algo que responde a las necesidades de su pueblo sobre la base de la atención a los tiempos. Lo que no se puede es claudicar en materia de principios, pero sí hay que atender la evolución del tiempo. Entonces, yo diría que hay continuidad y que hay atención de los tiempos que corren, de la necesidad
de insertarse en un mundo de grandes complejidades económicas, donde los países del sur tenemos más complejidades, muchos más que los países del norte, un país que todavía está bloqueado por Estados Unidos. Nosotros no tenemos una relación en estos momentos normal con Estados Unidos, tenemos relaciones diplomáticas, veníamos de no tenerlas, pero mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo a Cuba, no podemos tener el camino hacia la normalización, supone necesariamente el fin del bloqueo y la devolución del territorio de Guantánamo ocupado ilegalmente a Cuba. Aprovecho también a consultar qué proyección se puede hacer, ya que lo mencionabas, en la relación con Estados Unidos a raíz de las elecciones ganadas por Donald Trump. Nosotros no hacemos proyecciones, nosotros tenemos una línea de actuación y sencillamente en función de eso actuamos. Yo creo que los problemas de Cuba se resuelven en Cuba y por los cubanos, y esa es la línea que nosotros hemos trazado, que trazó Fidel, que ha trazado Raúl y que está en la conciencia de todos los cubanos. Las cosas de Cuba se deciden en Cuba, por lo tanto el contexto internacional es un componente en la vida, digamos, del mundo global, pero actuamos en consonancia con los principios que nosotros entendemos.